Bienvenidos a otra sesión del programa. Esta semana vamos a estar con la unidad número 2 de los programas de intervención dirigidos a desarrollar habilidades convencionales. Hoy día vamos a hablar exclusivamente de varios programas en la cual están enfocados a los trastornos y también están enfocados a algunos niños entre las edades cómo poder estimular de 0 hasta los 5 o 6 años, ¿no? Exclusivamente en la organización fonológica. Posteriormente, en las otras sesiones, vamos a dar algunas estrategias sobre cómo abordar la organización semántica, pragmática, morfológica, ¿no? Vamos a ir dando una serie de pautas, la cual ir tratando. Y la última sesión vamos a hablar exclusivamente de algunas patologías ya que van viniendo, en la cual podemos ir encontrando cómo estimular en el caso de los niños que tienen retardo mental, en el caso de los niños autistas y en el caso de los niños con labio leporino, etc. Entonces, nos vamos a ir dedicando a partir de esta semana exclusivamente el abordar, ¿no? A la diversidad de personas que encontramos en nuestro medio. Nuevamente hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que es el lenguaje. Para empezar a iniciar el programa, tenemos que tener muy claro de qué es el lenguaje. El lenguaje tiene varias concepciones, varias definiciones, en la que podemos encontrar, por ejemplo, también podemos encontrar la de Delval, la de Piaget, la de Vygotsky, podemos encontrar la de Saussure, podemos ir encontrando infinidad de autores que han ido estudiando, han ido abordando el lenguaje, ¿no? Desde un tema psicológico, psicopedagógico. Por lo tanto, a mí me ha gustado por ejemplo, de González, que escribió en 2003, que nos menciona que el lenguaje es el principio, es el distintivo del género humano. En particular, el lenguaje nos va a permitir, tanto a los niños, a los jóvenes y a los adultos, a adquirir y desarrollar habilidades y nos va a permitir, se va a convertir en un instrumento tanto de comunicación y de socialización. Sin el lenguaje no vamos a poder comunicarnos adecuadamente, tampoco vamos a poder socializar, ¿no? Con el medio. Obviamente que hay estrategias, hay alternativas para ir comunicándonos, porque no solamente la comunicación oral es el todo, también existe a través del lenguaje de señas, a través del sistema Braille, a través también de que ahora, hoy en día, se está utilizando bastantes implantes, ¿no? En el caso de los niños o adolescentes o personas también adultas que tienen la patología de anacusia, que es sordera completa, se va colocando un implante coclear que hace 3 años hemos tenido la experiencia en nuestro país con este implante coclear que lo hicieron en la Caja Nacional de Salud, ¿no? Posteriormente tenían que ir igual clasificando a varias personas para someterse a esta cirugía. También tenemos para los niños hipoacúsicos que es disminución auditiva, que tenemos también un implante baja que en la cual se les va colocando parecida al coclear, pero esto solamente al lado que tiene la dificultad. Entonces, por lo tanto, estos medios, estos instrumentos nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida, a escuchar mejor, ¿no? Posteriormente vamos a ir hablando qué puede ir causando una hipoacusia, qué puede causar también una anacusia, porque existe una multiplicidad de factores que intervienen para que aparezca tanto una hipoacusia o tanto una anacusia o tanto solamente un trastorno del lenguaje que puede ser por diferentes motivos o factores. El estudio del lenguaje ha sido al inicio
no ha sido abordado, no ha sido abordado, a nadie le preocupaba el cómo las personas producían el lenguaje. Hace siglos, o sea, no les interesaba. Pensaban que era algo innato, que sí o sí van a ir abordando, van a ir hablando, por lo tanto no les despertaba ninguna curiosidad. Posteriormente ya se pudo notar, ¿no?, en el siglo XIX, buenas intervenciones, investigaciones, avances sobre el tema del lenguaje. ¿Ya? En especial los estudios nos han arrojado esto bastante, los estudios de Broca, el neurólogo Broca, Werning, que han ido aportando bastante a la forma cómo se va abordando el lenguaje. También podemos ir viendo ahí a Piaget, a Chomsky, que ha ido estudiando y ha hecho muchas aportaciones sobre el tema del lenguaje. También sin desmerecer a Vygotsky y así. Tenemos varias personas que han ido abordando el tema del lenguaje, en la cual por ejemplo, González va a ir afirmando que el lenguaje permite a los niños y a niñas adquirir y desarrollar en los primeros años de vida y se convierte en un instrumento esencial para la representación, la comunicación y la socialización. Esto mencionaron aproximadamente en el siglo XIX, ya debido en buena medida al influjo de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Ahí empezaron a aparecer abundantes estudios sobre cómo el niño empieza a hablar, por qué empieza a hablar, cuál es el sistema de códigos en la cual intervienen en el proceso del habla, ¿no? Entonces ahí mencionaron muchos autores en la que abordaron el tema del lenguaje, en la que han manifestado también que había una serie de mecanismos, que no solamente era cuestión de tener un aparato fonador, sino que dependían también de muchos otros factores, como el medio, ¿no?, como la estimulación, ¿no? Ahí entonces han determinado el lenguaje que no solamente había sido innato, que no solamente dependía de tener un sistema fonológico, ¿no?, sino que dependía del medio y también dependía de la estimulación. Si nadie a un niño le habla o no tiene algunos estímulos en la cual puede ir escuchando y repitiendo, por lo tanto este niño o esta niña pues no va a ir hablando. El lenguaje y la comunicación. El lenguaje y la comunicación según Todt y Odelband, en la cual vamos a ir abordando un poco acerca de cómo desarrollar este sistema de códigos, ¿no? Nos dice que probablemente, tal como afirma Todt en el año 1996, nos menciona que todos los docentes están de acuerdo en el que el lenguaje no solamente juega un papel importante en el desarrollo social e intelectual, también que va ayudando a muchos a desarrollar muchas otras habilidades. Por lo tanto, no solamente podemos mencionar que es el papel importante solamente a nivel social, ¿ya? Porque el lenguaje es un todo, por lo tanto, tenemos que estar siempre pendientes, ¿no?, cómo van adquiriendo su lenguaje, en especial en las primeras edades, ¿no?, y cómo es el concepto de lenguaje en la escuela también, ¿no? Y cómo podemos ir estimulando, que es una parte fundamental en el lenguaje, ¿no? Los pequeños también van a proporcionar a cada individuo y el adulto y el medio generalmente más eficaz de comunicación. Por lo tanto, ¿desde cuándo algunas veces estimular? Pues desde que está uno en el vientre, desde que nos enteramos que estamos embarazadas, en especial las mujeres, porque también el varón se embaraza, desde que nos enteramos que estamos en un proceso de gestación, desde ahí se debería estimular, como en la imagen vemos, ahí leyéndole los libros, haciéndole ponerles unos audífonos para que vaya escuchando música, hablándole constantemente, que se sienta querido, que se sienta amado. Probablemente, tal como afirma Todt, dice que el medio generalmente más eficaz es la comunicación.
¿no? Por lo tanto, un niño que no pueda manifestar o no pueda desenvolverse a través del lenguaje se va a sentir cohibido, se va a sentir que no es parte de la sociedad. Por lo tanto, es muy importante en un niño que no existe una patología por medio, es muy importante la estimulación en esta área. La importancia del lenguaje en la escuela. La escuela juega un papel muy fundamental en el desarrollo del niño o de la niña. ¿Ya? Pero como primer agente podemos determinar que la familia es la primera escuela del niño, posteriormente la escuela, ¿no? Entonces, primero, como vamos a ir mencionando, la familia es un eje muy, muy importante para el desarrollo del lenguaje, tanto en niños que tienen discapacidades o algún trastorno y también en niños o en niñas que tienen dificultad en su lenguaje. Para ello vamos a ir abordando varios programas, por ejemplo el programa de acción, ¿no? En la cual la otra sesión lo vamos a ir viendo. Ahí que exclusivamente este programa está así, identifica primero el problema para atacar, entonces atacar a través de acciones, por eso le llaman programa, ¿no? En la cual es dirigido a acciones. Ya. La importancia del lenguaje en la escuela. Para Tong dice, el desarrollo del lenguaje del niño es esencial. Su urgente necesidad de comunicarse, de conseguir la atención de los otros, particularmente de los adultos, de informarles de sus necesidades y deseos. De aquí viene su fuerza motriz, la motivación para que el niño persista su intento de dominar el lenguaje y utilizarlo para sus propios fines. Pero utilizar el lenguaje tiene otras implicaciones. No solamente es importante ser capaz de comunicarse, sino también que tenemos que tener en cuenta la importancia de lo que comunica, ¿no? Entonces, por lo tanto, es muy importante que se siente el niño, no, que se siente exclusivamente que le atiendan y que tenga esa necesidad de comunicarse. Un ejemplo, yo tengo un niño que tiene hipoacusia. Por ejemplo, una vez mi niño le dice a su tía, le dice, tía, pásame la petota, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi hermana le dice, no se habla así. ¿Cómo vas a decir petota? Se dice pelota, ¿no? Y en otra ocasión le dije, hijo, trae esa pelota, vamos a ir a jugar. Me dice, no, yo no quiero hablar. Y le mencioné, ¿por qué? ¿Por qué no quieres hablar? Es que yo no hablo bien adecuadamente. Por lo tanto, nosotros como adultos podemos cohibir. Algunas veces para corregir a los niños se hace indirectamente lo que María Montessori nos hace en varias aportaciones de ella, nos menciona que nosotros como adultos tenemos que saber cómo corregir. En esa situación, en ese ejemplo que les puse, la forma correcta tal vez de corregir era, no, cuando mi niño le decía, pásame la petota, entonces mi hermana debería responder, ¿quieres la pelota? Te voy a pasar la pelota, ¿no? Entonces automáticamente el niño empieza a decir, creo que yo dije otra cosa, ¿no? Entonces empieza a corregirse sin necesidad de decirle, no se dice eso, que cómo vas a decir eso, ¿no? No, entonces hay formas de corregir, de disciplinar. Mayormente en la escuela, lastimosamente, ¿no? En la escuela, mientras más los niños estén más callados, es mejor para la docente, es súper mejor. No, mientras sea quietito, calladito, ¿no? Y constantemente le estamos diciendo, cállate, no hables. No es por eso nos dice la excesiva rigidez en la disciplina de clase, la exigencia de estar callados durante largos periodos, no de tiempo. Esto puede ser una negativa, en especial en las primeras edades. Tenemos que dejar el espacio, un espacio. Sé que la disciplina es muy importante para un proceso de aprendizaje, pero tenemos que dejar espacios
como docentes o como terapeutas, tenemos que ir dejando espacios a los niños para que pregunten, para que viertan sus opiniones, para que den su respuesta. Y así podemos ir favoreciendo la comunicación. Entonces, el papel que juega tanto la terapeuta, también la escuela en el lenguaje es súper importante. Y el medio, por eso mencionamos y estamos en contra de lo que nos dice Chomsky, que solamente es innato, sino que también es una parte del medio. 50% del medio depende y 50% que tenga una estructura, que tenga un sistema fonológico muy apto. ¿Cómo deberíamos nosotros favorecer el lenguaje oral? Estamos hablando un poco más de tanto del lenguaje oral. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir favoreciendo? El aprendizaje del lenguaje oral requiere un grado de motivación. Primero es motivarle. El niño o la niña cuando le digamos, qué lindo, ha dicho mamá, ha dicho papá, ¿no? Y por lo tanto el niño se va a sentir motivado. Va a decir, ay, le encanta, se pone alegre. Mi mamá, mi papá se pone muy alegre, por lo tanto, ellos quieren hablar más. ¿No? Entonces, por lo tanto, la motivación va a jugar un papel muy importante. El niño que tiene limitaciones en el lenguaje se va a sentir cohibido, no va a hablar, ¿no? Entonces se tiene que utilizar otras técnicas, otros instrumentos para que el niño pueda sacar, ¿no? Todo ese sentimiento que tiene guardado. Porque también el lenguaje nos va a ayudar a liberar muchas cosas que tenemos dentro de nosotros. Por eso decimos que es una interacción con otras personas, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar eso. Según Sánchez, el juego es una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños y niñas mientras juegan hablan constantemente. El lenguaje y el juego siempre van juntos. Por lo tanto, en todos los programas, exclusivamente, si tenemos de lenguaje, ¿no? Ya sea en un programa que exclusivamente hagamos para favorecer o fortalecer el sistema o la organización fonética o la organización pragmática, la organización semántica, la organización pragmática, hemos dicho morfológica, etcétera, siempre se debe tener en cuenta que deberíamos primero tener al juego como un instrumento que nos va a ir colaborando, ¿no? En los programas. En el PEA, perdón, en el proceso específico del lenguaje, trastornos del lenguaje, también tenemos que ir teniendo en cuenta. Ahí va la propuesta. Antes de empezar la propuesta a manifestarles, quiero un poquito mencionarles que antes de empezar una propuesta, que ya les dije hay infinidad de propuestas, tenemos que tomar en cuenta que en el desarrollo del niño, para conseguir un dominio así del lenguaje, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la psicomotricidad. Si no está fortaleciendo la psicomotricidad, no va a haber un buen dominio o un buen desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, se debe primero conseguir el conocimiento y dominio del esquema corporal, del cuerpo, ¿no? Antes de una propuesta, antes de un programa, empezamos a trabajar el esquema corporal, ¿no? Tenemos que también ver la discriminación auditiva, ¿no? ¿Cómo está discriminando? Si es buena, es mala, ¿cómo está haciendo la discriminación auditiva? También la discriminación visual. Ante cualquier problema, siempre es muy importante, primero, como terapeutas, tenemos que ir viendo cómo escucha y cómo ve, ¿no? Para eso nos va a servir, lo primero que tenemos que ir trabajando es la anamnesis. La anamnesis nos va a servir, ¿no? Para llenar su historial, para ver cómo está el pequeño, con cuánto ha nacido, cómo era
que se llama el desenvolvimiento de las primeras palabras, cuándo ha empezado a caminar, ¿no? Todo eso se escribe en la anamnesis. Por lo tanto, eso nos va a dar una pauta para ver con qué persona vamos a ir trabajando. Posteriormente es necesario hacer un diagnóstico, primero una observación al niño. Una observación, el cómo escucha, el cómo ve. ¿No? Estos dos elementos son súper importantes en un proceso de aprendizaje, porque puede ser que por una simple puesta de lentes, que se vaya colocando lentes, podemos haber cambiado su vida, ¿no? Entonces, tenemos que ser, las terapeutas y las docentes tenemos que ser muy observadoras para ver cómo primero está viendo y cómo está escuchando. Posteriormente tenemos que lanzar, hacer, si tiene dominio, hemos dicho, del esquema corporal, preguntarle dónde está tu mano, dónde está tu brazo, si es un poco más grande el niño, pues dónde está tu muñeca, dónde está tu párpado superior, párpado inferior, etc. El esquema corporal. También dentro de eso la motricidad fina, la coordinación dinámica y un buen equilibrio. ¿Cómo está su organización espacial y temporal? ¿Cómo está su coordinación óculo-manual? ¿Cómo está la motricidad bucofacial? ¿No? Si están estimulados los músculos fonatorios, la coordinación de movimientos para las articulaciones. Todo esto nos va a ayudar. Por lo tanto, la psicomotricidad básica para un desarrollo equilibrado se deberá desarrollar una serie de actividades ligadas directamente a la expresión oral, como son las narraciones, las dramatizaciones, los juegos sencillos de rol, los juegos de palabras, las adivinanzas, canciones, poesías, etc. Todo eso nos va a ir ayudando, aparte de algunas habilidades, como hemos dicho, la psicomotricidad nos va a ir ayudando. Entonces, primero hago la anamnesis, segundo hago el diagnóstico, tercero ya empiezo a hacer las sesiones, ¿no? Veo. Ahora, a partir de los 5 años recién nosotros podemos alarmarnos de posibles alteraciones del lenguaje, si es que no hay una patología por medio. Si hay una patología, por ejemplo, del autismo, a los 1 año y medio ya puedo saber que mi niño o mi niña tiene autismo. Si hay un labio leporino, sabemos que este niño o esta niña va a tener sí o sí complicaciones en el lenguaje. Si hay por medio un síndrome de Down, sabemos que va a tener dificultad de lenguaje. Si hay una hipoacusia, ¿cómo vamos a determinar desde pequeño que hay una hipoacusia? Por ejemplo, puede ser la causa de la hipoacusia, puede ser que tenga el niño o la niña microtia. Microtia significa que no se ha desarrollado muy bien su pabellón auricular, por lo tanto, la mayor parte de los niños que tienen microtia, porque existen diferentes tipos también de microtia, existen 4 tipos. En el primer tipo podemos ver que el niño o la niña tiene desarrollado su pabellón auricular, pero tienen pequeñas malformaciones, pequeñas. En el segundo tipo de microtia vamos a observar que tiene ya menos desarrollado, ¿no? Por lo tanto, va a ser más pequeña su pabellón auricular, y desde el segundo grado vamos a observar que no tiene el conducto auditivo, no tiene, está cerrado su conducto auditivo. Ahora, internamente ya tendríamos que hacer una tomografía, ¿no? Para ver si tiene todos los huesecillos, todo el conducto, ¿no? El nervio auditivo, etcétera, para ver si si lo tiene o no, ¿no? Para algunos especialistas manifiestan que hay que hacerlo la apertura del conducto, ¿no? Pero muchos especialistas están en contra de hacer la apertura. ¿Por qué? Porque un audífono, por ejemplo, un audífono que ya se coloca en estas patologías que tienen hipoacusia, tienen retardo mental, etcétera, se le va colocando y mejoran aproximadamente un 95% de su lenguaje. Escuchan mejor, 95%. En el caso de la apertura del conducto auditivo, solamente existe una mejora de 3%. Por lo tanto, para nada es bueno tocarle la oreja a un niño o a una niña que tiene esta deformidad.
que es la microtia. La microtia, hemos dicho que existen 4 grados, 2 grados ya les he explicado. El tercer grado, por ejemplo, ya podemos observar que es muy pequeña su pabellón auricular, y en el cuarto grado hay ausencia del pabellón auricular. Por lo tanto, hay ausencia también del conducto, ¿no? A partir del segundo grado que hay ausencia. Mayormente se dan en los países occidentales, no en la cual, o países andinos en la cual está Perú, está Ecuador, está Bolivia, no, ahí nos va dando esta patología o esta deformidad que le van llamando microtia. Por lo tanto, esto va a producir una hipoacusia. Todos los niños que tienen microtia tienen la mayor parte hipoacusia, excepto tal vez del primer grado. Todos los niños que tienen problemas de síndrome de Down van a tener hipoacusia. Todos los niños que tienen autismo van a tener dificultades en el lenguaje, igualmente de los que tienen labio leporino, etc. Ya, entonces, primero hacer un buen diagnóstico. Ahora, si hay un niño que no tiene ninguna dificultad de estas, ninguna patología al medio, por lo tanto vamos a observar algunos niños que no pueden desarrollar su lenguaje, que puede ser por diferentes factores. Puede ser un factor orgánico en la cual está involucrado el sistema nervioso, no justo en el momento de la gestación, un problema en la percepción en el sistema nervioso puede alterar, ¿no?, el área de Broca, el área de Wernicke, en la cual están involucrados el lenguaje, ¿no? Entonces, o la percepción. Entonces, es un factor orgánico, ¿no? Ahí, dentro del factor orgánico, tenemos que considerar el prenatal, el perinatal, el postnatal. El prenatal es todo el desarrollo, cómo se desarrolla, ¿no?, desde la fecundación hasta los 9 meses, ¿no? Y la perinatal es el momento del nacimiento, el conducto cuando va, y ahí puede haber algunas alteraciones. Justamente en el perinatal puede haber alguna alteración que puede modificar este sistema lingüístico. En el postnatal, ya en el momento del nacimiento, cuando ya ha nacido, una caída, un golpe, un traumatismo, etc. Entonces, ese es el factor orgánico. Posteriormente tenemos el factor específico, que ya es más que tiene que ver algo específico. Por ejemplo, los niños que son diestros, los niños que son zurdos, los niños que tienen dificultades en la percepción. Ahí encontramos a este grupo de niños. Por ejemplo, los niños que son diestros van a tener una grafía uniforme, bien uniforme, y mientras los niños que son zurdos van a tener una grafía que no va a ser nada uniforme, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que elaborar estrategias, y eso también puede dificultar a los trastornos del lenguaje. También tenemos otro factor, que es el factor ambiental, ¿no? En un ambiente que no sea nada estimulante. Se dice que la mayor parte de las familias que son de socioeconómicos bajos, pues su lenguaje también es inapropiado. Por lo tanto, a más estímulos de lectura, si el papá lee o la mamá lee, obviamente que les estamos estimulando a los niños a que lean, a que agarren un libro, aunque no sepan leer, pues ellos arman sus cuentos, ¿no?, a través de los gráficos, a través de los dibujos, ¿no? Entonces, todo eso en el ambiente juega un papel muy importante, ¿no? Mientras más le vaya llevando a la calle, le vaya mencionando esto es esto, no sirve esto, y los niños vayamos respondiendo a las preguntas que nos hacen, porque aproximadamente a los 3 años es como una cascada. El niño todo te va preguntando, ¿por qué? ¿De dónde vengo? ¿Qué? Todo, etcétera, y etcétera, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el medio, ¿no? Luego también tenemos un factor emocional, el factor emocional, que también es súper importante, ¿no? Mientras más afecto le demos a un niño, pues mejores resultados en el lenguaje, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto antes de iniciar un tratamiento o una propuesta en el lenguaje. Posteriormente, ya el diagnóstico nos va a llevar a cabo si tiene una alteración. Será a nivel fonético, será a nivel tal vez pragmático, a nivel morfológico o a nivel semántico. Se hace diferentes tipos de propuestas dependiendo del diagnóstico, ¿no? Entonces, para la propuesta que ahora les estoy trayendo, es la propuesta exclusivamente para niños y niñas que tienen problemas fonológicos, ¿ya? Que no pueden mencionar algunas letras, ¿no? Que puede ser por varias causas que pueden ser. Una de las causas, por ejemplo, es cuando los niños pequeños,
bueno, o los niños ya que tienen 6, 7 años, por ejemplo, no pueden decir algunos fonemas, algunas letras, no lo pueden mencionar. Por lo tanto, en este caso, para esta variedad de niños les estamos trayendo esta propuesta, ¿no? Entonces, mencionamos que a partir de los 5 años recién puedo decir, este niño o esta niña tiene trastornos del lenguaje, ¿ya? Entonces empieza a hacer la intervención a través de la propuesta, busco la mejor propuesta, veo, en el ejemplo que les estoy trayendo, los pequeños tienen problemas en las dos letras, tanto en la letra o en el fonema S, que sería su sonido, y en el fonema R, que sería también R. ¿No? La mayor parte de los niños a los 5 o 6 años les cuesta algunas veces mencionar la letra R, la R, ¿no? Tienen dificultades. Por lo tanto, que en la edad más pequeños, que puede ser totalmente común, que puede ser por problemas, digamos, de dental, ¿no? Que no tiene sus dientecitos a la parte de adelante, puede ser eso que le dificulta este proceso lector o este proceso de hablar, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante hacer el diagnóstico, ¿ya? A partir de los 5 años, cuando tendríamos que preocuparnos si hay alteraciones. Primero se tiene que llevar a cabo la observación directa para llevar a diagnosticar. Mi objetivo de la propuesta a la que hoy día estoy manifestando es desarrollar un lenguaje oral lo más funcional posible a nivel expresivo y comprensivo, ¿no? Entonces, en el texto van a poder ustedes observar que hay varios objetivos que me he propuesto, varios objetivos. Uno de los objetivos generales que sería esto, desarrollar un lenguaje oral, ¿no? Ya les mencioné que es a nivel fonético, ¿no? Que tenemos que ir trabajando. Expresivo y comprensivo vamos a trabajar la organización semántica. El lenguaje oral es la organización fonética. Por lo tanto, esa es la propuesta. Mi contenido que voy a ir abordando en esta propuesta, una vez que ya he hecho el diagnóstico, he visto que la mayor parte hemos dicho que tienen dificultades en la S y en la R, vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando las praxias bucofaciales, vamos a trabajar la respiración y el soplo, la atención y la percepción auditiva, el ritmo, la discriminación auditiva de ruidos y palabras con distintos fonemas y los fonemas S y R. Vamos a ir trabajando eso. Vamos a hacer la intervención directa, vamos a hacer también la intervención del lenguaje imitativo y también el lenguaje dirigido o espontáneo. Vamos a trabajar estos 3 tipos de intervención. En la primera intervención directa vamos a trabajar ejercicios o también llamado praxias. Los ejercicios también llamados praxias, tanto de respiración y de soplo. Vamos a trabajar ejercicios de atención y memoria y percepción auditiva, también ejercicios de discriminación auditiva y ritmo. En la intervención directa, las praxias linguales, ¿no? El de sacar, por ejemplo, la lengua de un lado a otro lado, hacer un barrido, ponerle dulce de leche en la punta de la nariz que intente lamer. Tenemos que ir haciendo la lengua, ¿no? Podemos poner en el labio dulce de leche. Tenemos que darnos modos para ir realizando la praxia lingual, el sacar la lengua, el meter la lengua, etcétera, ¿no? A un costado, al otro costado. Las praxias linguales es muy importante. Mientras más fortalecidos esté nuestra lengua o nuestra boca, va a haber mejor se va a pronunciar muchas fonemas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al gimnasio, queremos hacer cintura, hacemos bastante ejercicios de cintura, por lo tanto van a estar fortalecidos los músculos de mi cintura, va a estar duro. Por lo tanto, en el caso de las praxias, ese es el objetivo, fortalecer los músculos que intervienen en el proceso oral, en el proceso del lenguaje. Por lo tanto, tenemos que hacer praxias linguales, praxias labiales. Labiales sería el de dar besitos, ¿no? El dar besitos, el fruncir los labios, el abrir la boca, ¿no? El cerrar la boca, el hacer algunos gestos con los labios, ¿no? Eso nos va a ir ayudando. Las praxias faciales, ahí podemos hacer, cerramos los ojos, abrimos los ojos, hacemos caras de asustado, cara de contento, de feliz. Praxias maxilares, ¿no? Los maxilares, de abrir, cerrar la boca. Ejercicios también de soplo en las labiales nos va a ayudar, ¿no? Hacemos como si estuviéramos soplando, ¿no? Etcétera.
¿no? Esa es la intervención directa que tenemos que ir trabajando. En el lenguaje imitativo se va a trabajar ya el decir sílabas, ¿no? Si tenemos problemas con la S y con la R, entonces tenemos que decir sílabas con la R. Por ejemplo, podemos hacer un juego. Yo digo que se llama rata. La otra persona me lo tiene que decir con la última sílaba, ¿no? Que se llama, puede ser taza, y así. Podemos ir haciendo algunos juegos en los cuales de sílabas, de palabras, ¿no? De fonemas y también del vocabulario trabajado. Y en el lenguaje dirigido vamos a trabajar, vamos a completar frases, vamos a contestar algunas preguntas, escuchar cuentos, historias inventadas, vamos a hacer diálogo de temas cortos, cercanos. Ahora, por ejemplo, el coronavirus que está de moda, podemos ir trabajando, ¿no? ¿Qué piensas de si es un joven ya, un adolescente que tiene problemas? Entonces podemos ir trabajando. ¿Qué piensas de esto? ¿No? También canciones, ¿no? Podemos ir trabajando poesías, trabalenguas, etcétera. Se puede trabajar infinidad de ejercicios en la cual nos va a ir ayudando. En esta ocasión lo he dividido en dos sesiones que vamos a trabajar. Primero, como hemos dicho, las praxias. Allí les muestro algunos dibujos, por ejemplo, el masticar chicle. El masticar chicle es fenomenal. Obviamente, si no queremos que se vaya picando los dientes, se puede sacar una noche antes, lo pongo al chicle en un vasito y lo saco todo el jugo azucarado, y al día siguiente que mastique. Eso también me va a ayudar a fortalecer tanto la lengua, los dientes, ¿no? Algunos dentistas nos mencionan, ¿no? Mastique chicle para endurecer esto de los dientes, para que sea más duro, o mastique zanahoria. Pero en el caso del chicle, lo que más nos interesa, que no mastique, sino que saque globos, que vaya sacando globos, el inflar globos también, ¿no? Eso nos interesa. El que haga con un sorbete, que vaya soplando, que vaya expirando, inhalando, expirando, soplar algunas cosas, que puede hacer un juego, tal vez con una pelotita de plastoformo, ¿no? Quien mete gol a través con la pelotita de plastoformo, ahí estamos haciendo praxias de soplo, ejercicios de soplo. También el del, que se llama, de imitar algunas emociones, ¿no? Todo eso tenemos que ir trabajando en las praxias, sin descuidar también la otra parte, que es que se llama de respiración, de ritmo. En el ritmo podemos ir haciendo palmadas, acompañando las palabras anteriores y formando frases cortas. Por ejemplo, la silla, la casa, el suelo, la silla es verde, el suelo está sucio, ¿no? Y ahí haciendo bastantes frases cortas a través, más que todo, involucrando a la letra que tengo la dificultad, que sería la letra S. No, ahí voy trabajando en eso. Para eso también en las praxias, por ejemplo, estoy poniendo, existen infinidad de ejercicios de praxias en el internet. Uno que estoy poniendo es la lengua revoltosa, uno que estoy sugiriendo para estimular el lenguaje oral. En caso también de los otros de los cuentos, estoy poniendo también otra sugerencia que se llama que puedan ver algunos pequeños videos que nos puede ir ayudando. Mucho también va a depender de la edad. Este programa lo he ido realizando para niños o niñas a partir de los 4 años, que lo puedo ir trabajando hasta los 11, 12 años. Posteriormente ya puedo aplicar otro tipo de programas dependiendo al diagnóstico que me ha ido arrojando. Posteriormente, también en el ritmo tengo que ir observando lo despacio, lo rápido, lo continuo y lo discontinuo. Dentro de esto, por ejemplo, las palmadas acompañadas las palabras, ¿no? En sílabas, dividido por sílabas anteriores, formando frases cortas. Ejemplo, hemos dicho la silla, la casa, el suelo, etc. También tengo que ir viendo el vocabulario que la comprensión y la expresión, hacer preguntas cuyas respuestas contengan palabras con S o R. No, entonces, también a no olvidar que nosotros sí o sí tenemos que trabajar aproximadamente 15 minutos por sesión, sin descuidar esto. ¿Por qué? Por el tiempo, porque los niños se aburren. ¿Ya? Por lo tanto, se va a tornar muy desmotivador. No es bueno.
No es bueno, no es pertinente más de 15 minutos hacer una intervención. ¿Cómo se llama? En cualquier programa se debe utilizar ese tiempo, esa cantidad de tiempo. ¿No? Entonces, recordarles que tenemos los jueves el foro, ya, los chats, perdón, que podemos ahí subsanar algunas preguntas. Eso. También en WhatsApp estamos constantemente, podemos ir respondiendo también a través de ese medio, porque algunas veces se cuelga el sistema, por lo tanto no hay opción casi de responder mucho en el chat. Alguna vez me pasó recién o más también. Entonces el WhatsApp está ahí y estoy predispuesta ahí para responder algunas preguntas, interrogantes. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.